tal? ¿Cómo está usted el día de hoy? Nos da muchísimo gusto recibirlo aquí en 24 minutos de la historia, este recorrido por, ¿cómo dijimos una vez? Puebleando la historia. Puebleando la historia y vamos, ¿no? Porque es justamente eso. El concepto de pueblear es vamos de un lugar a otro, pero lo que se nos vaya poniendo en medio Sí, vamos parando con calma. el camino es el destino. El camino es el destino y aquí, pues este es nuestro camino con usted. Muchas gracias por acompañarnos para encontrarle recovecos a la historia. Que ahora se nos bajó un tripulante del carro. Ahora se nos bajó un tripulante del carro. Cambio. No, se nos bajaron dos tripulantes del carro. No está. De hecho, a una porque literal le falló el carro. Le falló el carro. Fallas mecánicas, no está aquí con nosotros. Le mandamos un beso y un abrazo a Pía, que hoy tuvo problemas mecánicos. Y le mandamos un saludo y un abrazo solidario a Fer Peinador, que tuvo problemas de índole familiar. Más bien médico familiar. Médico familiar, que no puede estar con nosotros, pero aquí estamos nosotros con usted y le damos muchas gracias por estar con nosotros. Está, por supuesto, ya la vio usted, mi querida Ana. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Está mi querido Álvaro también, ya lo escuchó usted, Álvaro. Muy bien, muy contento. Que sigue siendo el mes de la mujer y bueno, aquí tenemos mantenemos el estandarte. Ana es la única que ha estado en todos los Ana, sí, no ha faltado ni uno. Ni uno, muy bien. Y también está con nosotros, por supuesto, ya lo escuchó usted, María del Valle, nuestra productora. Vamos a empezar porque hoy es el Día Mundial del Glaucoma. De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, 4.5 millones de personas la padecen. Se me hace poco, esto debe ser más. Sí, por una razón y aprovechando, porque estos días no son de festejar, sino de dar visibilidad a algo que causa invisibilidad y ceguera. Un saludo a los amigos de la PEC en Coyoacán, el Hospital de la Ceguera. Gracias a quienes yo no tengo cataratas y además me corrigieron la miopía en la misma operación. Por eso no me conocieron ustedes de lentes, yo toda la vida uso lentes, lo saben. Y el glaucoma es un cuadro que puede tener muchas causas, muy asociado a veces con diabetes, pero es muy importante que se revisen seguido porque... Qué poca cultura tenemos de la revisión ocular. De los ojos, porque te puede dar muy rápido y puedes perder y es irreversible. Entonces, bueno, o sea, hay formas de manejo y de trato, pero es muy importante, se sienten ustedes de repente así que ya no estoy viendo igual que antes, no lo dejen. Corran a buscar un buen apoyo. Y el glaucoma tiene que ver, entiendo, Álvaro, como tú dices, asociado a un problema colateral de la diabetes y también de la presión alta. De la presión. De alta presión. Sí. Que es el famoso muerte silenciosa. Sí, el asesino silencioso. Presión intraocular, es justamente. Bueno, en el nervio óptico es justo lo que se afecta y por eso, como el nervio óptico es justo el que lleva toda la información desde el ojo hasta el cerebro. Y es irreemplazable, o sea, en el ojo hoy en día hay trasplante de córnea, en el caso de lo que me hicieron a mí también es del humor vítreo, o sea, hay otras partes del ojo que se pueden manejar y se pueden reemplazar, pero el nervio óptico son neuronas, son totalmente a veces si se detecta como muy a tiempo, se puede hacer una pequeña cirugía con láser o cirugía, pero tiene que detectarse muy a tiempo porque si no ya es irreversible y no se puede. Que se revisen en el instante en el que sienten que ya no ven igual. Pues no digan, es que la edad no. No, ve y sal de dudas. Pues yo aprovechando los saludos que manda Álvaro, hoy también voy a mandar un saludo y un reconocimiento a todo el equipo médico que operó a mi madre hace unos días de cataratas. Sí, también a mi otra abuela. Y a mi suegra también, dos mujeres grandes de más de 80 años. Los operaron de cataratas. A los 80 años, mira, quedaron con mejor vista de la que tengo yo. De hecho, sí. ¿No? Maravilloso. Yo veo hoy mejor que a los 11 años. Pues mira, qué bueno. También hoy es el Día Mundial contra la Censura en Internet. Qué importante, ¿no? Muy importante. Se celebra por iniciativa de Reporteros Sin Fronteras, esta ONG a nivel global, con la finalidad de denunciar la cibercensura en varios países del mundo y apoyar el libre acceso a la información libre. Ya cómo coquetean gobiernos de todo el mundo y de todo tipos de derechas, de izquierdas, de arriba y de abajo, cómo les llama la atención la posibilidad de censurar la internet. Pero es como lo de TikTok. Bueno, como lo de TikTok, por ejemplo. Ahora ¿no? La censura moderna, como ya no se pueden, digo, el internet es tan grande, hay tantos usuarios, hay todas estas metodologías de plataforma que impiden que nadie pueda cerrar la llave.
Ahora lo que priva, y lo estamos viendo mucho en los debates que se están dando precisamente porque son empresas de tecnología, en las inteligencias artificiales y demás, lo que hacen es inundar de bots, o sea, ya no puedo callarte. Pero Entonces, puedo contaminar tu tema a grado tal que ya la verdad y la mentira, por eso Sí. dicen, esta era la posverdad. No, ¿cuál es la posverdad? Es la nueva mentira, es la misma gata, pero más revolcada que nunca y que satura. Entonces, no hay censura, hay saturación. Sí. Y que Bueno, lleva al hartazgo. pero sí hay censura institucional. Ujú. Por ejemplo, Ujú. en China no puedes ver Facebook. No. Tienen no, su no. propio Facebook, tienen Sí, claro. tienen En Rusia. en Evo se Rusia, llama o sea, el de- ¿no? Sí, sí. Y Estados Viki Unidos se llama intentó la de hacer lo Rusia. mismo con Con TikTok. Ujú. O sea, sí hay un intento por tener ciertas aplicaciones que no se puedan ver o que sí. Ujú. En fin, Sí, creo hay muchos que países como en guerra como Palestina, como Los países Gaza, árabes también, Turquía. no tienen acceso, o sea, les cortan el internet hasta Les esta cortan. hora, o sea, es... Bueno, donde quiera que hay dictadores, y ahí sí la real medida de una dictadura es eso, el Exacto. control de Sí, sí. todos los medios. Corea del Norte, por ejemplo, Ah, pues sí, bueno, Turquía, no claro. tienen, punto. sí, No O sea, tiene. Corea del sí, Norte, pues. punto. Bueno, pues es un gran instrumento. El internet ha cambiado a la Ujú. humanidad. Ujú. O sea, no sé si junto con los 5 inventos de la humanidad, uno de ellos es el Es el internet, sin internet. lugar a dudas, ¿verdad? Pero tenemos que aprender todavía ese monstruo, Ujú. cómo Sí, tenemos que usarlo. aprender también eso, a usarlo, ¿no? Ejercer Porque las libertades. estadísticamente, por ejemplo, se sabe que la gente hace una búsqueda y la primera página, esa es la que con la que se queda, Sí. en vez de seguir Sí. buscando, ¿no? Entonces también Y esto, eso es también Ese una es el poder de manipulación. Google. Exactamente. El gran poder de Google. Tú pagas Claro. para que estés todo. exacto, Sí. tú pagas para Claro, que además estés ese que arriba. aparece hasta arriba, quizá está patrocinado y promovido, En claro. la naturaleza hay un dicho que dice que todo lo que no se usa se atrofia, ¿no? Si tú tienes, o sea, por eso es importante hacer ejercicio, por eso es importante ejercitar la memoria. Los derechos que no se usan se pierden, ¿sí? Claro. Entonces hay que usar ese derecho y hay que usarlo bien. Vámonos a 1871. O sea, a veces decimos los años y no nos ubicamos. Nomás son numeritos. Exacto, pero 1871, un alemán llamado Carl Theodor Rover, que es un astrónomo, descubre Amaltea. Este es el 5º satélite de Júpiter. De Júpiter. Cuéntanos un poco de esa historia. Pues después de los descubrimientos de las lunas de Galileo, las lunas galileanas, tardó bastante tiempo, unos 100 y algo años, en que se descubriera un nuevo satélite. Ahora, Júpiter tiene muchísimos satélites, pero este fue el que se descubrió en esa época, aunque buscando acerca de este astrónomo es interesante porque Theodor muchas de las Rover. páginas dicen que en realidad no lo descubrió él, Ah, sino Edward Bernard en 1892, o sea, 20 años después. Muy raro porque no hay una discusión entre si fue uno o el otro, sino las páginas se dividen justo en internet. Las páginas se bueno, dividen para que veas. no, lo descubrió el alemán, no, lo descubrió este gringo. ah, Entonces, es un satélite muy curioso porque es un satélite muy pequeñito, que está muy cerca de Júpiter ujú. y además es bombardeado constantemente por una como lluvia de micrometeoritos. Ah. Entonces no es redondito como estamos acostumbrados a ver nuestra luna, sino tiene una forma ya súper amorfa de todas O sea, las... ¿de veras? Sí, sí. Por lo tanto, deduzco que no tiene atmósfera. No tiene atmósfera, además está demasiado cerca de Júpiter, entonces casi lo atrae muchísimo Júpiter y Júpiter lo bombardea todo el tiempo con iones de diferentes, Oh. bueno, de oxígeno y de Sí. azufre y demás, pero además de la luna de Io, que está un poco más alejada, salen todos estos microsatélites, entonces es prácticamente una piedra que está ahí flotando alrededor de Júpiter. Mira. Hay una foto que se las pondremos aquí, que se tomó por el Voyager, pero hasta 1979. Y se ve una piedra Y se ve una deforme. piedra deforme. Sí. Bueno, mira. Bueno, lo increíble es que en el 881 alguien ¿Alguien la lo vio? vio. Alguien la vio. Porque dices que no es muy grande. No, no es muy grande, sí. ¿La vieron o...? Porque luego hay descubrimientos en la astronomía que Sí, que son... primero lo predicen sí, que por son cálculos trayectorias, matemáticos, y y dicen luego por ahí se debe ve. andar y entonces Así lo es. Lo encuentran. encuentran. Aquí no sabemos si lo No, vieron, no lo sé, porque como además calcularon. está este pleito entre que si lo descubrió uno o el otro, No se sabe bien la historia. no se sabe bien la historia. Lo que sí sabemos, para continuar en este viaje, es
que en 1894, en Mississippi, en Vicksburg, Mississippi, se vendió algo que ha sido un ícono de la humanidad. Estoy hablando de las primeras botellas de Coca-Cola, Exactamente. que no era, para ese entonces, por supuesto, un refresco No, era como hoy. medicina, Era un tenía tónico cocaína. Era un medicinal. tónico. ¿Para Bueno, la panza o para qué era? en realidad, a ver, es que estuve leyendo sobre la historia A de, ver. de Coca-Cola Company, Ujú. y en realidad el que la hace, bueno, el que la fabrica es farmacéutica que se llama Era como un boticario, Ajá. ¿no? Era Sí. John Pemberton en 1886. 1886. Ajá. Y él Ok. junta lo que es las hojas de coca, Que tenían coca, sí, cocaína, pues. cocaína, Sí, porque sí, en sí. realidad él lo que quería era un remedio para el dolor de cabeza. Entonces No. tenía las hojas de coca y, bueno, entre otras cosas, aspirina, y bueno, no es aspirina, Ácido sino acetil ácido salicílico. salicílico, exactamente, y algunas otras cosas, ¿no? Y azúcar. Y ya era un agua, Y con agua carbonatada, o sea, eso Carbonatada. lo pone él con agua carbonatada. Y después se la compra un hombre que se llama Candle, y él sí dice, vamos a hacer, esto es un refresco, y funda de Pero Coca-Cola Company. le quita la coca. No, todavía no, No, la coca no. se Tardó- quita muchísimos Tardó años. tiempo en... Porque Y luego le el ponen ac- cafeína, ¿no? Cafeína. Sí. El ácido acetil salicílico también se lo quitan muchos años después. O sea, la idea siempre fue que tuviera un estimulante. Un De la estimulante. coca pasamos a la A cafeína. la cafeína. Yo les recomiendo mucho un libro que se llama Dios, Patria y Coca-Cola. Ahí les vamos a poner la cita completa porque no recuerdo ahorita el nombre del autor. Pero También aquí tiene se lo una ponemos. interesantísima historia del café que habla precisamente de la historia de la empresa, del producto y de su rol en la historia de los Estados Unidos. Porque, por Ujú. ejemplo, en la Segunda Guerra Exacto. Mundial, para ellos era importantísimo que los soldados en Europa, particularmente, tuvieran, vamos, fue muy criticado, porque de repente dejaban de mandar medicinas, dejaban de mandar otras cosas, pero que sí tuvieran su Coca-Cola, Coca-Cola. ¿no? Mm. Y eso es algo también muy satirizado, no sé si recuerdan The Killing Fields, ¿cómo lo pusieron en español? No me acuerdo. Esta película que habla de la guerra de Vietnam, donde hay una escena donde se ve el bombardeo a una bodega de Coca-Cola y ahí Claro. es donde ya lo critican medio de lado, ¿no? La idea de, oye, ¿cómo en vez de mandar medicamentos, armas o más personal, mandas refresco? ¿Y te acuerdan ustedes de una película muy de los 80s de una tribu Sí. no sé en qué, Los como en dioses una están isla, locos. Los dioses están locos que cae también. una botella de Coca-Cola Y les cambia el y mundo. les cambia el mundo y la idolatran, y, Sí. ¿no? O sea, un Es poco. una película muy Sí. simpática. Y bueno, si hay una marca y un producto que es símbolo precisamente por eso, ¿no? De la Que es cultura muy pop curioso que este libro norteamericana. pues es un poco propagandístico, lo pone como algo que qué buenos somos porque nos preocupa llevar esto a todas partes, pero también precisamente por eso es la marca más, digamos que vetada cada que alguien quiere, más ahora en estos tiempos, ¿no? Claro, Protestar, Es de Coca-Cola. McDonald's. Sí, 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 algunos McDonald's, íconos de la pero cultura McDonald's es como más estadounidense, ¿no? reciente y no tan, digamos, McDonald's no ha habido en tantos Bueno, países como pero fíjate, Coca-Cola. estamos en los 70s, ¿no? Vayamos a los 70s cuando Henry Kissinger recibe la encomienda de abrir un diálogo con China Así es. Y el mercado y chino. del mercado chino. ¿Y qué es lo primero que pacta Kissinger? Coca- Que haya Coca-Cola Sí, en sí, China. sí. Y aparte, Incluso se hace una la Coca-Cola salada. Ajá, Sí. la coca china es salada, la coca de México se hace con caña de azúcar, entonces es más dulce. Cada país tiene Ujú. su formulita de Coca-Cola, De ¿no? Coca-Cola. Sí, y de hecho, ahí sí, iba a decir desde tiempo inmemorial, pero no, desde los 70s, en la franja fronteriza, mucha gente sabe que hay un turismo Por la coca porque la mexicana. coca mexicana tiene ¿De buena fama veras? en el Sí. sur de los Sí, Estados Unidos. tiene Sí. buen sabor. Es que No me tiene, diga. sabe Estados mejor. Unidos es mejor, o sea, es mucho más fan de la coca de México que la de Estados Unidos. Sí. Bueno, Es que quizá el- esa franja, ¿no? Sí, en la franja fronteriza, sí, No, curiosamente. también o sea, en el norte de Nueva York. No también me se digas, mueven por pues la coca cortemos. mexicana. A Sí. ver si no le ponen arancel. Sí, No, mejor pues, ya. bueno, sí, que le pongan, que le pongan. El que quiere azul celeste, que le cueste. Bueno, Vamos bien. vamos a avanzar. Fíjate que en 1918, Ujú. estamos hablando, Y ya llegamos al siglo XX. ya estamos en el siglo Milagro, XX, milagro. Guerra Mundial, ¿no? Ujú, sí. estamos en La primera. Primera Guerra la Mundial. Primera Guerra Mundial. Moscú se convierte en la capital de Rusia.
Esto había sido durante muchos años San Petersburgo. San Petersburgo. 215 años la capital fue San Pues desde Petersburgo. Pedro el Grande que la funda y Exacto. obliga y saca todo Moscú se había quedado como la capital tradicional y religiosa. De hecho, el Kremlin era un templo, bueno, era un Claro, complejo, era un complejo de la iglesia rusa ortodoxa. Entonces, como un gesto, pues, por un lado, de revisionismo histórico, pero también de decir, aquí ahora ya somos socialistas, Toma toman el un Kremlin, complejo religioso. lo hacen edificio de gobierno, hoy por hoy es como la Casa Blanca Es de los el rusos. ícono del ¿sí? poder Es en el Rusia. centro de su poder. De hecho, un día como hoy también Lenin se instala en el Kremlin, ¿no? Y bueno, las historias de donde va a acabar sus días, realmente. ¿dónde va? No, en realidad él muere en una como casa En su casa, ¿no? en su casa De como de campo. verano. Ah, sí. Sí, él muere en una casa. Es una historia muy Porque dicen interesante. que murió envenenado. Bueno, él muere de un derrame Derrame. cerebral, pero estaban ahí tres de sus más cercanos colaboradores, entre ellos, por ejemplo, Molotov, Ah, que era en ese entonces el ministro del Exterior, ujú. y otros dos, no, está él. ¿Y qué sucede? Que lo dejan morir. Ujú. Le dicen, bueno, ya que se muera Sí, mejor. Oye, pero llama un médico, espérate tantito. Vamos a esperarnos un poquito. Ahorita se le pasa. Oye, pero está muy, espérate, ahorita se le pasa. Y ya como que, y esta historia luego se repetiría, pero fueron ellos Con diciendo, esta- ya deja Ya ¿para qué? Ujú. Y esta historia se repitió más tarde. Bueno, ¿se acuerdan que hablábamos ayer de una presa que Ujú. se rompió En Sheffield, en Inglaterra. Sheffield, Inglaterra? ¿Qué crees? En 1928, un día como hoy, un 12 de marzo, le tocó a Estados Unidos. En California se rompió la presa San Francisco. Mueren 400 personas. Sí. Ujú. De hecho, en 100 años ha habido 16 accidentes de presas así ¿Cómo grandes. crees? Y acaba de Ah. pasar lo de que Sí. castores construyeron presas de un gobierno, donde iba a ser una presa un gobierno. Sí. Ah, caray. Pero a ver, Bueno, y esto tiene también que ver con las aguas de marzo, ¿no? El Exactamente. deshielo que antecede a pues la tiene mucha primavera, lógica. que hace que se recarguen las presas en el norte. Pero se recargó mucho más porque parece que hubo unas fuertes lluvias en Los Ángeles. O sea, esta presa está muy cerca de Los Ángeles. Ajá. Y y lo que pasa es que ya ves que tienen como esta pared que contiene el agua y luego Como contrafuertes. ahí contrafuerte. como, ¿no? Y el contrafuerte es el que empieza a fallar, empieza a quebrarse. Mm. Y empieza, pues, porque Sí, la además se quiebra filtración. muy abajo. La filtración se quiebra muy abajo. No, y eso Y entonces, en ya la no hay agua a forma. presión No hay forma. te abre lo que sea. ¿no? Ujú. Sí. Sí, la agua es poderosísima. Pues 400 personas pierden la vida en este accidente. Y fíjese, ya llevamos dos. Ya ¿no? llevamos ¿Pero ¿cuántas dos. dices que ha habido? 16 en 100 años. En 100 años, en todas partes del mundo. En se han todas roto, partes del mundo. por lo menos de esta magnitud. Habrá Exactamente, otras más más pequeñas, que pequeñas. no Así están es que si usted vive cerca de una presa y es marzo, Hágase un lado. tome sus precauciones. Hay Es todo que un el agua- estudio de un ingeniero brasileño que se ha dedicado a viajar por las presas del mundo y va diciendo, es hora de renovarlas. Es hora de ir pensando en, pues, actualizarlas Y hablando de Cambiarlas o México, apuntalarlas. ¿cuántos minutos Exacto. nos queda, María? Tienen dos. 2 minutitos. En 2 minutitos, a ver, en México, grandes presas que yo recuerdo, por ejemplo, Chicoacén, ¿no? Pues en Caracol, en Chiapas. Caracol. La de Cruz Azul, que está en el norte de Puebla. Ok. Necaxa. Necaxa, que eso está aquí en Hidalgo, ¿es Puebla? ¿Qué es? De hecho es en el camino de Hidalgo Pues al a revés. Veracruz, Ujú. pero no, ya no me acuerdo si es De uno o de otro Veracruz, lado. pero si van ustedes por carretera a lugares como Coatzacoalcos, al centro sur de Veracruz, por ahí te vas. Muy bonito recorrido, ¿eh? Bueno, pues ojalá las presas estén bien, En ¿no? buen estado. Bueno, yo espero que sí, porque no ha habido alertas, ¿no? No, lo único mal, bueno, y además esperemos que estén bien, porque además con esto del cambio climático, México es uno de los países que va a perder más agua. Es de los que van a tener más problemas hídricos. No me digas eso. Oye, y un día nos tienes que platicar, Ana, o platícanos en 30 segunditos, tú que sabes muchas 30, sí. cosas. ¿Cómo está el mantenimiento de Laguna Verde, nuestra planta nuclear? Ah, vamos a No, ver. porque estábamos hablando De Presas y accidentes presas. nucleares. Exacto. ese es otro. Pero está bien, tú Tuvimos un día tienes, atómico ayer. tienes algo. No, hace muchos años que no leo nada sobre. Sé que había un mantenimiento muy riguroso. Sé también que hay toda una polémica y hay un montón de grupos y asociaciones civiles quieren cerrarla. que quieren cerrarla.
Sé que hay una población de manatís que vive ahí cerquita de Laguna Verde, Ujú. justamente porque sacan esta agua Calientita. ¿no? calientita Ya hemos hablado de los manatíes. y les hemos hablado. encanta. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa en lo que calentamos agua, no para los manatís, pero sí para un cafecito. Haga usted lo propio y regresamos y seguimos platicando de este viaje por la historia. Estamos ya de regreso, estábamos hablando de plantas nucleares, hablábamos de Laguna Verde, de cómo está, ¿no? Ujú. Pero bueno, ya tendremos un día oportunidad, porque siempre aparece Seguramente en la saldrá. historia, algo aparecerá de Laguna Verde y Cuando se hablaremos. inició, Cuando se inició, no sé, algo. Lo cierto es que también hay que destacarlo. Desde que Laguna Verde está funcionando en nuestro país, yo no sé cuánta energía produzca, si es mucha o poca. No hemos tenido Un No. accidente. accidentes, ¿no? Y No, esto, ninguno. hay que tocar madera, ¿no? Porque lo único que nos falta Sí, sí, ahora sí. es que tengamos una fuga ahí de algún No tipo. nos queremos volver como los Simpson, ¿no? No, Profetas cállate. del desastre. Un día hablamos de las profecías de los De los Simpsons, ¿no? Simpsons. También. Póngale ahí. ¡Oh, qué especial! Oiga, aquí está Yo nuestro creo que vamos a WhatsApp. acabar haciendo un programa aparte de todos los programas que hemos prometido, pero bueno. Ok. Aquí está nuestro WhatsApp, escríbanos, estemos en contacto, nos dará mucho gusto. Fíjense que un día como hoy, vámonos a 1930, Mahatma Gandhi, este gran figura de la lucha pacífica, ¿Y de la independencia de de la la India? independencia de la India, por supuesto, Hoy por hoy el país más poblado del mundo. hoy por hoy el país más poblado del mundo, conduce la Marcha de la Sal. ¿Y de qué se trataba la Marcha de la Sal? Pues este líder pacifista recorre, junto con mucha gente, por supuesto, 300 kilómetros hacia el mar. Y esto para desafiar, para interpelar el monopolio que el Imperio Británico realiza sobre la sal. Estos imperialistas, ¿no? Primero el té y luego la sal. Primero el té, la sal y por ahí le vamos sumando. Por ahí ¿eh? vamos Ahora, sumando. no eran ellos los primeros. De hecho, la palabra salario y la palabra soldado ambas vienen de De que la el sal. Imperio Romano Ujú. tenía un monopolio de la sal, pagaba con sal. En la Edad Media era, de hecho, fíjense, en la Edad Media, si leyeron los de abajo, Todo era insípido. hay una escena, un pasaje muy interesante donde tienen carne y están asando carne, pero alguien saca la sal y todos agarran, ¿no? Porque la sal era un lujo Ujú. todavía en la era preindustrial. Entonces, el monopolio de la sal del Imperio Británico, pues sí, era una de las cosas, de las formas de resistencia pacífica muy inteligente de Mahatma Gandhi, decir cómo le podemos pegar a estos, pues en el bolsillo, ¿no? Bueno, que fue, como decía Ana, el tema del té Ujú. en la independencia de los Estados Estados Unidos, Unidos, ¿no? sí, El sí, sí. famoso Sí, tema del té. más que generar un impuesto específico, algo que le cueste mucho a alguien, ponle un pequeño impuesto a algo que todos necesitan, que Exacto. todos consumen. Y al final, pues es un gran revenue, como dicen ellos, una gran utilidad. Y además una forma de control también. Ajá. Claro. ¿Sí? Bueno, vámonos a 1943. ¿Se acuerdan que hablábamos de una ciudad que se llama Essen, en Alemania. Alemania, que ha sido una de las ciudades, no, aquí lo decíamos ayer, la ciudad más Más bombardeada bombardeada. en la Segunda Guerra Mundial? Así es. Bueno, un día como hoy, pues, por supuesto, tiene bombardean. un nuevo bombardeo, ¿no? Y lo sacamos otra vez aquí a colación con ustedes, porque ahí se trató, el día de hoy, el bombardeo de un día como hoy, 12 de marzo, se trató de destruir unas fábricas en especial. Porque ayer decíamos, bueno, ¿y por qué se ensañaron con este lugar? Álvaro nos decía, pues porque es un Centro ferroviario. un centro ferroviario E neurálgico. industrial. Y querían específicamente en esta ocasión terminar con unas fábricas, las fábricas Krupp. ¿Qué hacían las fábricas Krupp, Álvaro? Cañones, pero la especialidad casi de nada. Krupp, de hecho, es la metalurgia. Y es una historia también muy interesante porque la familia Krupp eran judíos. Y fueron de los primeros mira. que apoyaron a Hitler. Y Bueno. lecciones de la historia, así para los magnates y billonarios y trillonarios que nos puedan ver, pues los traicionó, o sea, por lo menos a su raza, ¿no?
Y Pero bueno, y una cosa que se lea... no hay multimillonarios metidos en la política hoy. Bueno, pues, casi Ninguno. ni conocemos, Ay, ¿verdad? Dios mío. Por eso es importante la historia, Es pues. importante para que se obtengan lecciones de allí. Las fábricas Krupp hacían los cañones todos y los de los tanques famosos y las aleaciones para los tanques. Entonces era importantísimo. Y sí, Ahora, realmente ese bombardeo... un error estratégico, creo yo, digo, no sé, pero a mí me parece un error estratégico tener en un solo enclave como Krupp, digo, como Essen, y tener Fábricas. una fábrica de esta importancia junto con una zona neurálgica logística de trenes, como que era un Sí. blanco muy obvio, ¿no? Mire, Por lo que nos has platicado. Hay un dicho por ahí que dicen que los tácticos hablan de batallas y de movimientos, los estrategas hablan de logística. La razón por la que Rusia no pierde contra Alemania es que Stalin logra mover todas sus fábricas grandes al este de los Urales y las deja lejos del alcance de la Luftwaffe, y eso es lo que le permite mantener su producción de todo mientras están perdiendo Claro. kilómetros contra los alemanes, pero los tanques alemanes, por ejemplo, eran mucho mejores que todos los demás. Y lo mismo pasa con Estados Unidos. Sí. Nunca tiene un atentado contra su industria Sí, de no. guerra Sí, porque entonces está pueden seguir tiene un produciendo océano De por medio. barcos y tanques, y eso es lo que gana la guerra, es una guerra logística. Eso también se menciona en ese libro que mencionábamos hace rato de Dios, Patria y Coca-Cola. Bueno, Es una... y esas personas que hicieron esa proeza logística de llevar tanto armamento y gente allí, inmediatamente después son contratadas por empresas que son las que le dan por ejemplo Walmart, que son las que le dan el predominio a la industria y al establishment comercial norteamericano ya en la posguerra, porque se llevan a toda esta gente especialistas en mover cosas. bueno, y es también el origen, por ejemplo, de grandes líneas aéreas, lo hemos platicado aquí como Panam, Sí, como ¿no? Exactamente. Que Panam agarra y el origen de Panam son justamente capitanes de la Fuerza Aérea de Estados Sí, Unidos que tenían sabían la estructuras. logística, Sí, compran aviones de desecho de la guerra, que son su primera flota, Ujú. sí. y empiezan a entender que pueden hacer lo que hacían en la guerra en Ujú. abasto de combustibles, en Sí. todo Pero este con tema, pasajeros. para Antes la de la guerra, el aviación transporte de carga aéreo era solo para cosas muy, muy importantes, y el correo, por ejemplo. Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, el transporte aéreo de carga ya se vuelve una realidad común para mucha gente. Y hablando de logística Ujú. y de estrategia, Y de estrategia. hay algo que me parece fascinante. Un día como hoy, 1986, la sonda europea Giotto se encuentra con el cometa Halley. Halley. Ujú. Y yo no me puedo imaginar la cantidad de cálculos precisos que tienes que hacer para que eso suceda Exactamente. en el espacio, pues, Sí. ¿no? Sí, porque el cometa, bueno, orbita alrededor de el Sol, ¿no? Bueno, en realidad el sistema, y nosotros lo vemos cada 76 años, Ajá. ¿no? Entonces, pues sí, la cantidad de cálculos justo para que Ahí, se en la encuentren inmensidad en del la inmensidad espacio del se espacio. encuentren ahí, porque además, hay que decirlo, no sé a qué velocidad viajará el cometa Halley, debe ser, o sea, ahí lo vemos cuando, yo me acuerdo cuando lo vi en el 87, Ujú. pues lo ves una estela ahí como que no se mueve. Sí. Bueno, pero eso es, ya aproximándote a eso, son velocidades Sí, claro. brutales, ¿no? Ujú. Y a mí no deja de sorprenderme la exactitud de las De cosas, las ¿no? cosas. Ujú. Bueno, pues Cálculos matemáticos. se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a terminar con algo rápidamente en 30 segundos. Un 30 día segundos. como hoy, en 1989, Tim Berners-Lee redacta el primer borrador que definió la web y el hipertexto. El Ajá. HTTP. El HTTP. HTTPS, El protocolo ¿no? de transferencia Sí. de hipertexto, que es la base y el sustento informático del Internet, lo hace en el CERN, laboratorio europeo que es más conocido por el acelerador de partículas. Ah, ahí lo hace. Ahí trabajaba Berners-Lee, y gracias a algo muy, muy, muy sencillo, todos nosotros estamos viendo Nos ese cambió la programa. vida. Si lo- Claro, si lo están le viendo en su cambió la vida a la computadora. humanidad. Ujú. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Se ha acabado este programa, pero mañana le seguimos en la historia. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ana. Muchas Muchas gracias. gracias, Álvaro. Y Gracias, gracias a María. ustedes. Muchas gracias a ustedes, por supuesto, por hacer de este programa parte también de su día. Muchas gracias. Hasta mañana.